Micrófono. Al aire. Muy buenos días, queridas familias del mundo. Muy buenas tardes, queridas familias del mundo. Les saluda Laura de Ríos, fundadora y presidente de la Organización Mundial de la Familia. Con este evento estamos iniciando toda la serie de capacitaciones, recursos e información que nos hemos puesto como visión y comprometido para aportar en vuestras vidas. Quiero dar pase a mi querida amiga, miembro de la Organización Mundial de la Familia, Gabriela Sánchez, asesor financiero de la CEO de Inteligencia Financiera. Gaby, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una cosa es estar quebrado y otra cosa es ser pobre. Y la gran diferencia entre unos y otros es la actitud y la manera de pensar. Me siento muy feliz de compartir con ustedes este espacio en donde pareciera que el 2024 el 2021 es un año muy difícil, pero quiero decirte que el 2021 es un año de recuperación económica, pero esto no va a ser para todos, va a ser solamente para aquellas personas que adquieran educación en todos sentidos, que se adapten a una nueva era de innovación y donde implementen ideas y formas de ser mucho más fuertes hacia esta recuperación. Y bien, hablemos el día de hoy de finanzas sanas, familias resilientes. ¿Qué es una familia? Hoy vemos una gran diversidad con respecto a las familias. Podemos ver una familia tradicional, podemos ver familias en donde el papá es la batuta y es la matriarca y el matriarca al mismo tiempo. Podemos ver mujeres solas criando a sus hijos, pero también hoy vemos, y sobre todo de cara a estas grandes pérdidas de vidas en este 2020 y 2021, a los abuelos encargándose de los hijos. También conocemos otro tipo de familias, familias que hoy se forman desde el amor. Y por eso es que hoy quiero decirte que la familia, más allá de todos los conceptos que podemos ver en Wikipedia, en el diccionario, la familia es una organización que acumula valores. El amor, la confianza, el respeto, el conocimiento, la responsabilidad y muchos más valores es lo que forma la familia. Pero hoy vamos a hablar de finanzas, porque si bien es cierto que la preocupación por la salud es hoy un punto medular, quiero decirte que en los hogares se vive desesperanza, se vive desesperación, se vive desorganización por el tema financiero. Y por eso es que tomaré un ejemplo de un tipo de familia para efectos de mi presentación. Cuando formamos una familia, cuando queremos unir nuestras vidas a otra persona o cuando nosotros decidimos generar esta organización, generalmente nos formamos a ciegas, porque cada uno, cada miembro de la familia tiene diferentes conceptos con respecto a muchos factores que involucran la familia. En este caso te voy a hablar de Daniel y Pamela. Daniel y Pamela se casaron sin saber cuánto debía él, cuánto debía ella, cuánto ganaba él, cuánto ganaba ella y cuáles eran sus conceptos y paradigmas con respecto del dinero. Lo cierto es que ellos decidieron iniciar de forma modesta un hogar. Con el paso del tiempo, ellos fueron progresando. Ellos son personas que han disfrutado de la compañía de los amigos, que viajan mucho
y que son personas que disfrutan el día a día la vida. Ellos inician con su casa modesta y con un pequeño coche su nueva familia. Con el paso del tiempo, ellos incrementaron sus ingresos y entonces deciden vivir en un lugar mejor. También deciden tener un coche mejor. También disfrutan de la vida ahora de manera mucho más espectacular porque la economía, su puesto, su carrera profesional les ha dado la pauta para crecer de manera importante. Y pareciera que todo funciona bastante bien y que todo va muy bien, simple y sencillamente por esa percepción de riqueza, por esa percepción de una mejora continua con todo lo que están comprando y con todo lo que están disfrutando. Llega el 2020 y se dan cuenta que, por un lado, tienen que sufrir el recorte de su sueldo porque en su compañía, en la compañía donde ellos dos trabajaban, resulta que les reducen el sueldo a cambio de conservar el trabajo. Ellos se dan cuenta que una vez que se cierra la llave del ingreso, no pueden mantener ese estilo de vida. Les revela que el estilo de vida que vivían no era por la riqueza construida en la familia, sino que era construida con la entrada de dinero de la familia. Y esto les da una visión mucho más clara de la mala gestión del gasto y sobre todo el endeudamiento que sin darse cuenta crearon. Por supuesto que esto los lleva a una situación sumamente complicada porque las cuentas no dan y simple y sencillamente ellos tienen que buscar caminos para poder resolver. Empiezan a vender las cosas que compraron porque en este momento quiero decirte que la prioridad pues es salir adelante. Pero esto es muy común. Es muy común ver que las familias, no importa cómo están formadas, las decisiones de la familia son las mismas. La percepción de riqueza es la misma. Es decir, que nuestro concepto de dinero tiene que ver con comprar cosas que de manera efímera nos dan una satisfacción y alegría, pero que no construyen patrimonio. Y esto es porque la única manera de construir patrimonio es con educación financiera. La educación financiera es un modelo integral que contempla la neuroeducación, que no es más que entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo actúa ante una situación que se conecta con nuestro cerebro y nos lleva a la emocionalidad, de tal forma que las decisiones que tomamos son más emocionales que racionales. Expliquémonos por qué y entendamos por qué. La metodología matemática no es más que llevar un panel de control de entradas, salidas, activos, pasivos, que van más allá de un presupuesto mensual. Y por supuesto, una cátedra robusta en inversiones que hoy tienes a la mano, que hoy instituciones reguladas por las autoridades a nivel mundial te dan de manera gratuita, de fuentes confiables, desde la ONU, desde la Agenda 2030, desde todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel internacional para crear inclusión financiera, en donde la educación forma parte fundamental de esto. Y es que la inclusión financiera no podría ser posible. ¿Qué es la inclusión financiera? La inclusión financiera es llevar productos y servicios, sobre todo a personas de escasos recursos, de situaciones vulnerables, que pueda permitirles llevar su vida cotidiana de mejor forma y que ante una crisis puedan ser resilientes. Hoy el 75% de los pobres no tienen acceso a una cuenta bancaria.
a una cuenta bancaria formal. Y esto los deja en vulnerabilidad simple y sencillamente porque no tienen acceso ni a seguros ni a créditos que pueda apoyarlos en una situación como esta. El objetivo es que tú puedas comprender claramente cuáles son aquellas acciones que te están llevando a fragmentar tu vida financiera y cuál es el camino para construir certeza a través del conocimiento y a través de la educación financiera. Y para esto, bueno, te voy a explicar cómo funciona el mundo. Y en este sentido te comparto el cuadrante del dinero. Están los empleados que cambian su tiempo por dinero, están los especialistas que sin ellos no funciona el negocio y ahí están los abogados, los médicos, están los hombres de comercio que tienen negocios y que tienen empleados. Yo le llamo la S en vez de specialist de Superman porque el negocio no funciona sin ellos. Están los businessmen, que son hombres que con ellos, sin ellos o a pesar de ellos, el dinero funciona. Y los inversionistas, que ellos viven de sus activos. Lo más interesante de esto es que el 95% del dinero del mundo se encuentra en el cuadrante verde, que es de los businessmen y de los inversionistas, y el resto en el cuadrante rojo entre empleados y especialistas. Lo más interesante es que dentro de este cuadro, quien paga más impuestos son los especialistas y después los empleados, porque ellos tienen, sobre todo los especialistas, una carga financiera porque rentan un inmueble, porque tienen empleados, tienen una carga fiscal mucho más fuerte. En cambio, los businessmen ganan, gastan, deducen y después pagan. En el caso de los inversionistas, no pagan menos impuestos porque ellos sean tramposos o evadan impuestos, no, sino porque la naturaleza como tenedor de activos en el mundo te da una ventaja a nivel de impuestos. Y para poder ejemplificar y llevar en palabras mucho más simples qué sucede con esto del cuadrante del dinero, te voy a poner un gran ejemplo. Ellos son los hombres que más dinero ganan en el mundo. Mayweather es un hombre que gana al año más de 200 millones de dólares y lo cierto es que ellos ganan mucho dinero, pero nunca han aparecido en la revista Forbes de los hombres más ricos del mundo. Es muy diferente ganar mucho dinero que ser rico. Y esto es porque, como comentábamos en un inicio, en este ejemplo, en donde este matrimonio gana dinero y gasta dinero, este es el comportamiento del cuadrante rojo. Ganan dinero, gastan dinero a la misma velocidad con la que lo ganan. Lo cierto es que el dinero se va en coches de lujo, se va en casas de lujo, en casas de campo. Ellos invierten en negocios que no conocen, ellos delegan sus negocios a personas que los defraudan y lo cierto que una vez que ellos se retiran de sus carreras, se declaran en bancarrota más o menos entre 3 y 5 años. Por el contrario, ellos son los hombres más ricos del mundo. Ahora Jeff Bezos es el segundo lugar. Sabemos que el fundador de Tesla es el hombre más rico del mundo en este momento. Para efectos de este ejercicio, pues bueno, aquí tenemos a Warren Buffett y a Bill Gates. Ellos no iniciaron sus carreras ganando muchísimo dinero y carretadas de dinero. Ellos empezaron, por ejemplo, Jeff Bezos empezó en el estacionamiento, en el garage de su casa, vendiendo libros online por internet. Y lo cierto es que ellos tardaron mucho tiempo en crear esta riqueza, pero ellos ganan dinero e invierten el dinero
y con el producto de las inversiones, entonces gastan en lujos. Esto quiere decir, imagínate que tú trabajas y con el dinero que obtienes te compras unos zapatos. Caminas los zapatos, te acabas los zapatos y no tienes al final ni dinero ni zapatos. En cambio, ellos son hombres que ganan dinero e invierten el dinero y con el producto de ese dinero entonces se compran los zapatos. Gastan los zapatos y cuando se terminan tienen más dinero para comprar más zapatos. Lo cierto es que yo no recuerdo haber visto a Bill Gates o Warren Buffett en una fiesta presumiendo un coche de lujo o una casa de lujo. Ellos no salen en redes sociales, ellos no publican sus fortunas como lo hacen los artistas y los artistas y los deportistas. Y es que Roberto Kiyosaki los llama los pobres y los ricos. ¿Sí? No es la cantidad de dinero la que ganas lo que te hace pobre, sino la forma de pensar. Por lo tanto, ellos serían los pobres y en cambio ellos son los ricos. ¿Sabías que Warren Buffett creó la fortuna que tiene hoy a los 65 años? La perseverancia, la constancia, la disciplina y capitalizar un aprendizaje como inversionista lo llevó al lugar en donde está. Lo cierto es que el común denominador entre muchos que te voy a compartir el día de hoy tiene que ver con la construcción de activos. Imagínate que este es el dinero. Tú siembras una semilla, trabajas la tierra y germina esta pequeña plantita que es el dinero. Imagínate que los pobres arrancan la plantita, se acaban la plantita porque la plantita en las manos se muere y tienen que volver a arar la tierra. En cambio, una mente millonaria toma el dinero y lo coloca en lugares, compra activos que producen más dinero y lo multiplican. Esto es como que ese capullo lo hubieras puesto en una maceta, lo cuides, crezca, te genere otro capullo, lo saques de la maceta y vuelvas a poner otro capullo en otra maceta. De tal forma que cuando te das cuenta, ya tienes todo un jardín sustentable. Entonces el dinero ya no es importante. Y yo te diría, el dinero no es el objetivo del hombre, es solo una herramienta. Desgraciadamente muchas personas viven traumadas, viven frustradas porque hacen lo que no les gusta a cambio de dinero, porque tienen que trabajar en algo que aborrecen. El 88% de las personas en el mundo trabajan en algo que no les gusta. Y es que la forma de pensar no es más que el producto, la forma de pensar entre pobres y ricos no es más que el producto de patrones de comportamiento repetidos. El cerebro, vamos a pensar en Clementina. Clementina es una mujer que estaba cansadísima de tener deudas, de ganar tan poco, de vivir apretada, de nunca tener dinero. Toda su vida, desde niña, ha vivido carencias. Y un día ella dijo, ya no quiero más. Ya no quiero vivir esta situación de pobreza y entonces voy a hacer un presupuesto y entonces voy a ahorrar y ya voy a pagar mis tarjetas de crédito porque llevo muchos años pagando intereses y nunca dejo de pagar intereses. Total, después de unas semanas, Clementina va a un centro comercial y observa que en el aparador estaban los zapatos que usa todos los días con 40% de descuento. Entra a la tienda como iluminada por Dios, ve los zapatos, se los prueba, los paga con su tarjeta de crédito y sale súper feliz. Y entonces te preguntarás por qué tomó esa decisión cuando ella está cansada de vivir esa situación. Y lo cierto que según Paul MacLean
y su teoría del cerebro triuno, dice que tenemos 3 cerebros en uno. El neocórtex, que es aquel que está encargado del pensamiento racional, de la conciencia, del cálculo, las matemáticas y todo aquello que albergaba este presupuesto y esta intencionalidad de salir de deudas de Clementina. Y esto representa solo el 5% del cerebro, el neocórtex. En cambio, el cerebro límbico, responsable de las emociones, junto con el cerebro reptiliano, responsable de la supervivencia y de mantenernos en un estado de confort, esa conexión entre el límbico y el cerebro reptiliano que alberga nuestros programas más primitivos representan el 95%. ¿Cómo se traduce esto en lo que hizo Clementina? Que una vez que entra la emoción al cerebro de este estímulo al ver los zapatos con descuento, esta emocionalidad se conecta a un patrón que ya está albergado en el cerebro reptiliano como automático. Por lo tanto, ejecuta de manera automática porque no sabe hacer otra cosa, porque no sabe actuar, no tiene un patrón de comportamiento anclado automático que la lleve a tomar diferentes decisiones. Y eso es lo que le pasa a todo el mundo. La única manera de romper con este patrón es generar nuevas redes neuronales, generar neuroplasticidad, que no es más que implementar un nuevo hábito, un nuevo pensamiento y a través de la repetición generar la automoticidad. Estudios muy serios de la Universidad, del Colegio Universitario de Londres, apuntan que si nosotros repetimos 66 días un nuevo patrón de comportamiento, podremos generar la neuroplasticidad, que es generar un comportamiento automático. Por cierto, también es importante trabajar en aquellos patrones que no tenemos conciencia. Lo que escuchamos con respecto del dinero, lo que hemos visto en nuestra vida y en nuestros hogares con respecto del dinero, y los eventos fuertes e importantes que hemos vivido con respecto del dinero también forman patrones de comportamiento que nos llevan a actuar en contra de nosotros mismos y de nuestras finanzas. Y de aquí viene, yo prefiero tener amor que tener dinero. Y esa es una frase de pobres. ¿Por qué? Porque una persona que dice prefiero tener amor que tener dinero, primero es una persona que nunca ha tenido dinero, ni tiene dinero, ni lo tendrá. ¿Y sabes por qué? Porque nadie puede tener lo que para él no es importante. El dinero es muy importante en unos aspectos y el amor es importante en otros aspectos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo llegar a pagar la colegiatura de mis hijos con amor. Porque aunque yo quiera, pues me van a decir, señora, pues sí, usted es muy amorosa, es muy linda, es muy bondadosa, pero tiene que pagar la colegiatura. Y por esa razón es que tú no tendrías un coche si para ti no fuera importante, tú no tendrías una computadora si no fuera importante. Por lo tanto, si para ti no es importante tener dinero, nunca lo vas a tener. Analizar cuáles son aquellos paradigmas que nos impiden avanzar con respecto del dinero es muy importante. Tener un monitor de cuántos son nuestros activos y entendamos como activos aquello que me da entradas de flujo de efectivo y que me dan ganancias de capital. Los pasivos no es más que lo que debo, cuáles son mis entradas y cuáles son mis salidas. Pareciera sencillo, pero si nosotros tuviéramos un panel de control con el registro de todo esto, podríamos saber nuestra capacidad de endeudamiento, podríamos determinar que tener un solo ingreso nos hace sumamente vulnerables financieramente,
que si nosotros no tenemos entradas continuas de dinero, también nos hace vulnerables y que nosotros, si nosotros no tenemos control de nuestras entradas y nuestras salidas, tampoco podremos construir patrimonio. Por lo tanto, enfatizar en que generar activos es la fórmula para poder crear riqueza, abundancia y obtener certeza financiera. Y es que no importa si ganas poco o si ganas mucho, mientras no decidas dar el primer paso hacia eliminar las deudas como una prioridad fundamental. Y tú dirás, pero no me alcanza, ¿cómo voy a pagar si gano muy poco? Es más, no me alcanza para lo más básico. Pues entonces el camino es generar más dinero y existen caminos para poder hacerlo. Créeme que dentro de la educación financiera se abren caminos para darte cuenta que puedes generar más dinero, que tienes esa capacidad. Y hablando de precisamente generar más dinero y optimizar, la cultura en inversiones es algo tan poderoso, pero que desgraciadamente solo el 5% de la población a nivel mundial tiene esta información. Y es que en medio de la crisis más grave que ha vivido el planeta, en mi carrera de 32 años como asesor financiero, nunca había visto ganancias tan espectaculares en los mercados financieros. Y es que esta oportunidad solamente es para quien tiene ahorros, para quien tiene cómo invertir. Y es que, pues nada más falta ver los resultados de Amazon, Microsoft, Google, Apple, Disney. Es más, el mercado mexicano es un mercado que en el 2020 pagó el 25% de rendimiento. Recordemos que todos los índices accionarios representan o contienen a las empresas más importantes de ese país. Y en este sentido, tú sabías que por medio de una acción puedes tener acceso a las 500 empresas que componen el Standard & Poor's 500. ¿Tú sabías que si en vez de haber comprado un celular hace 10 años, hubieras comprado acciones de Apple, hoy tendrías el 1100%? ¿Sí? Entonces, por eso, esto es lo que explica por qué los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Porque los pobres, hablando de cómo se piensa, compran cosas que pierdan valor en el tiempo y no están dispuestos a salir de esa línea de confort para generar nuevo dinero y poder construir una vida sustentable. Aprender a invertir es la fórmula y yo te diría, hacia el 2021 la recuperación es enorme para quien tenga cultura financiera, porque hoy la economía está operando al 45% de su capacidad. ¿Te imaginas que compraras una acción del Standard & Poor's 500 por medio de un ETF, que es un instrumento de inversión, y que hoy sabes que la economía está al 45%, que viene la vacuna y que posiblemente nos tardemos un año en vacunarnos, pero que hacia adelante viene esta recuperación y que tú compraste una acción en medio de la pandemia? Entonces, hablar de inversiones no nada más es bolsa, también es hablar de las inversiones en inmuebles que en diferentes países también representan un gran valor en activos, ganancia de capital y flujo de efectivo. En México, aproximadamente las inversiones en inmuebles generan un rendimiento entre el 8 y el 10%. El producto del crecimiento de las fortunas de los hombres más ricos del mundo, el 32% se debe a sus inversiones en empresas y el 14% en inmuebles. Pero hay un mundo adicional de opciones que podemos transformar en dinero: el invertir en mercadotecnia, en tecnología, en todo este tema que habla de marketing digital,
en conocimiento, en preparación, en certificaciones, en educación. Ese es dinero que se convierte en más dinero. Y pues bueno, un ejemplo es que tienes dos opciones. Al final todo mundo tiene una forma de elegir. Uno es comprarte unas donas de Bimbo, que es una empresa mexicana que fabrica pan, comprar un café en Starbucks o comprar acciones de Starbucks y ser dueño de Starbucks y comprar acciones de Bimbo y ser dueño de Bimbo. ¿Sabías que Bimbo, que es una de las empresas más importantes de México, participar en esta empresa representa la inversión de $2? Con $2 puedes ser dueño de Bimbo. Y en el caso de ser accionista de Starbucks, con $5 eres dueño y accionista de Starbucks. Pero todo esto no se debe de hacer al ahí se va. Se tiene que llevar a cabo asesoría. Hablar de seguros también es una forma de buscar acrecentar los activos. Es increíble cómo el concepto hoy de un seguro es un gasto, cuando un seguro es un activo. Hoy las personas se están, desgraciadamente, deshaciendo de sus propiedades, deshaciendo de sus coches, de sus posesiones para poder salvar la vida de sus seres queridos. ¿Por qué? Porque no tenían un seguro. Hoy debes de saber que comprar un seguro puede costar $1.5 diarios. Pero desgraciadamente, las personas se inclinan en comprar a meses sin intereses, cosas que pierden valor en el tiempo y que solo los llevan a una ilusión y a un bienestar efímero y temporal. Otro caso, y por eso la educación es muy importante, es saber gestionar el crédito. En México debes de saber que hay tasas de interés hasta del 105%. Es increíble cómo las personas adquieren créditos sin tener una idea del impacto y la bola de nieve que se convierte eso. Y aquí te quiero dar una fórmula. Mira, si tú eliges ahorrar, tú divides 72 entre la tasa de interés y ese resultado es el tiempo que te tardará en duplicar ese dinero. También puedes dividir 72 entre la tasa de inflación de tu país para que puedas darte cuenta en cuánto tiempo necesitarás generar el doble para vivir como vives hoy. Porque lo cierto es que si tú no haces nada, la inflación se encargará entonces de quitarte poder adquisitivo. Por lo tanto, adquirir educación financiera es fundamental para las familias. Genera orden, genera certidumbre, genera resiliencia. Todo el mundo merece vivir una vida plena, una vida que les permita disfrutar a su familia, que les permita viajar y conocer el mundo, que les permita llegar a un retiro digno. Pero lo más importante de adquirir cultura financiera es que podemos ayudar a otros que en el mundo necesitan. Hoy la pandemia ha generado más o menos 70 millones de pobres adicional. Entonces, quiero cerrar diciéndote que merecemos dedicar nuestra vida a lo que queremos, a lo que nos gusta, a disfrutar la vida. Pero para eso hay que construir patrimonio que debe de ser 2, 3 años en donde puedes aprender a hacer eso. Y después, simplemente vivir una vida
de sustentabilidad financiera. Muy buenos días y les mando un saludo en nombre de la Organización Mundial de la Familia.